Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo. El día de hoy estaremos platicando sobre otra actividad que tiene que ver con el turismo responsable, pero ahora de corte un poco más ritual. Caminatas hacia uno de los volcanes más significativos de nuestro país, que seguramente todos ustedes, si viven en México o si lo han visitado, reconocen. Este es el volcán Iztaccíhuatl. Para ello contaremos con la participación de Mauricio Gutiérrez, quien nos estará platicando acerca de sus experiencias en relación a las caminatas rituales a este volcán. También contaremos con la participación de otras secciones en el programa, como Alternativas del Buen Vivir, de Comunidad en Comunidad, Nudos para Trenzar el Tejido Social, Semanario de la UIM y Voces y Visiones. Así que quédense con nosotros, no se vayan. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos, una de las actividades que a últimas fechas ha tenido mucha difusión y cada vez más son los interesados en realizarla, son los ascensos recreativos a diferentes cumbres en el país, en México. Entre ellas pues podemos contar precisamente el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl o en el Estado de México el Nevado de Toluca, incluso el Cerro de Jocotitlán, pero muchas de estas prácticas tienen también una cara poco conocida, que es el ascenso ritual, un ascenso organizado en términos no recreativos, no deportivos, no de superación necesariamente de los límites físicos de quienes se empeñan en esta actividad, sino una función de corte espiritual. Y precisamente para platicar de ello se encuentra con nosotros Mauricio Gutiérrez, quien a lo largo de varios años se ha encargado de compartir este ascenso ritual específicamente al Iztaccíhuatl. Una de las dimensiones importantes que hoy en día tiene que considerar la educación es la espiritualidad. La educación espiritual hoy en día no se conoce todavía mucho, sin embargo es sustancial considerar esa área de conocimiento, esa área de acción, esa área de sensibilidad para volver a una relación posible de lo humano con lo natural. Pensamos en múltiples ocasiones que la naturaleza nos pertenece, que somos dueños y dueñas de cualquier cosa que podemos tocar, que podemos comprar, que podemos apropiarnos. Sin embargo, esto no es así. Pensar de esa forma nos ha llevado a una serie de crisis que en lo civilizatorio se muestran como escasez de alimentos, como gentrificaciones, como una serie de extractivismos, no solamente de conocimientos, sino también de recursos naturales. Y justamente practicar esta serie de actividades tendientes y derivadas de lo ritual nos hace ser conscientes de nuestra dimensión como humanos y de nuestra dimensión también como hijos de la Madre Tierra. En este sentido, no podemos seguir pensando que somos dueños del espacio donde habitamos, sino más bien que somos sus hijos y que somos, en ese sentido, especies que requieren, que están relacionados íntimamente con otros elementos. Así que vamos a dialogar acerca de este tema a lo largo del programa. Sin embargo, antes vamos a escuchar la sección de alternativas del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Las raíces. Las raíces son la base de donde venimos. También el origen, la procedencia. Y también las raíces son la profundidad de aquello que nos une a la tierra. Y emerge ahora en este espacio-tiempo un conocimiento para recuperar las raíces desde distintas perspectivas y desde distintas formas.
desde decolonizar el pensamiento para volver al entendimiento y a recuperar el valor de esos saberes ancestrales que dejamos de mirar cuando creímos que era necesario blanquear nuestra identidad, transformarla para tratar de ser lo que no somos. Por eso ahora decolonizar es tan importante. Romper esos esquemas mentales y también los esquemas identitarios que nos han hecho avergonzarnos de los trajes, del color de la piel, del hablado, de la lengua, del idioma, de las prácticas ancestrales, desde las mágicas hasta las medicinales, para volver a mirar estas raíces. Y esto se está haciendo desde distintas perspectivas. Por una parte, desde el conocimiento y la recuperación de los saberes transgeneracionales o generacionales. Fíjense y fíjate cómo desde el buen vivir es tan importante ir al origen que va a sustentar ese pensamiento, esa filosofía, esa ontología, esa base epistemológica que puede fundamentar el buen vivir allí en donde tú estás, porque ese es único y no puede ser imitado por otras bases epistémicas de otros lugares, porque si no sería una imitación, una copia. Y se trata de valorar la diversidad, ese origen, esas leyendas y esas historias que van a permitirte a ti en lo personal y a permitirnos y a permitirles a lo colectivo y a lo social volver a valorar los conocimientos ancestrales. Porque la raíz no solamente es el origen, es también el saber ser y el saber hacer. Por ejemplo, la recuperación de las prácticas de clasificación de las semillas que solían hacer las mujeres, que en muchos lugares se sigue haciendo, pero que nos vinieron discursos externos con pensamientos que dividieron y anularon ese cuidado de la tierra y esa relación armónica de la energía femenina con la selección de la semilla y el sembrado en la tierra. Por supuesto, esto también tiene que ver con los ciclos lunares, con los telúricos, con los cósmicos y con el cómo se asienta también la energía masculina para que se fecunde la vida. ¿Cuál es la información que tienen las raíces, los ancestros, de la gestión de la tierra en ese lugar que habitas? Esto lo puede trabajar la permacultura, la ecología y las distintas técnicas, incluidas las etnográficas, para empezar a recuperar tanto la semilla como la siembra para tener una buena cosecha. Y así divulgar, recuperar el buen vivir que somos y que nos habita, desde la raíz hasta la copa del árbol. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por seguir en Conexiones y como decíamos se encuentra con nosotros Mauricio Gutiérrez para platicar acerca de la caminata ritual al Iztaccíhuatl. Antes de hablar con él vamos a escuchar algunos datos de su semblanza. Es practicante de medicina tradicional mexicana en las áreas de temazcali y masaje mexicano. Dichos conocimientos son heredados por médicos tradicionales Mauricio Gutiérrez Montiel y Norma Angélica Policarpo Carlos. Comenzó su formación a través de las caminatas a la montaña Iztaccíhuatl, caminatas al desierto, ofrendas e iniciaciones. Participó en el 4º Foro de Medicina Tradicional Mexicana con la plática Temazcal, una práctica de resistencia indígena. Y ahora seguimos en Conexiones.
Mauricio, muchas gracias por estar en Conexiones. Platícanos un poco cómo nace la idea de realizar estas caminatas rituales. Agradezco el sagrado tiempo y espacio para poder compartir un poco de la historia sobre el ascenso anual que realizamos a la sagrada montaña Iztaccíhuatl. No quiero dejar de mencionar lo importante y orgulloso que me siento por haber estudiado en la primera universidad intercultural. Me estaría alejando de la antigua educación náhuatl, de la Tlacahuapahualistli, si no iniciara este compartir evocando el rostro y el corazón de mi padre, pues es él quien da inicio a estos ascensos ceremoniales y lo comparte con cada uno de sus hijos y su familia. En pláticas con él sobre la montaña y por supuesto en mi curiosidad natural de hijo le preguntaba cómo inició su camino, cuándo y cómo fue su primer ascenso. Y si desde el inicio tuvo la intención de ir a la montaña con la idea de forjar el rostro y el corazón de sus invitados, con lo que ahora se ha construido, ¿no? El hecho de la ofrenda, del agradecimiento, del trabajo espiritual. Para ello, cabe mencionar que pensé que él siempre tuvo esta intención cultural, ceremonial, de trabajo espiritual y psicoemocional, la idealización que uno tiene para con su padre. Sin embargo, para mi sorpresa, no siempre fue así. A resumidas palabras, él inicia con un grupo de amigos. Me dice que su guía fue, ya sabrá, esos apodos de barrio. Su primer guía fue un conocido del barrio que le dicen el Trollskin, algo así, no me acuerdo, no recuerdo muy bien. Que se fue con el chocorrol y bueno, la cosa es que inició siendo su primer contacto fue con sus amigos en la década de los 80. Para esto él ya tenía sus grupos y daba clases de karate. Cuando él va entonces, me platica que tiene la visión de llevar a sus grupos, pero con una visión diferente a la que fue inicialmente, con una mística deportiva, con el contacto espiritual, y fue pensado para forjar, posteriormente esos ascensos fueron pensados para forjar el carácter, el cuerpo de sus alumnos de karate. Más adelante, cuando ingresa a la Gran Fraternidad Universal, a la GFU, y da sus clases de medicina tradicional mexicana, pues también comienza a incluir todos esos saberes a los ascensos. Y se va construyendo, y yo creo que también el ascenso pues, no es algo que ya esté dado por sentado. La elaboración del tlalmanal y los cantos, la forma en la que se recibe el amanecer, el conocimiento que ahí converge, es como un ladrillito que va erigiendo esta forma, yo le digo mestiza, de realizar este ascenso con la intención de conectar con la naturaleza, de recordar parte de lo que formamos, valga la redundancia o la repetición de la palabra. Sin lugar a dudas, el ánimo espiritual, el ánimo de conexión con el misterio, con lo sagrado, con lo divino, es una condición histórica permanente en el espíritu de los seres humanos e incluso en el espíritu de otras especies de seres vivos que reiteradamente buscan la manera de conectarse con esa condición misteriosa que implica su propia presencia, en este caso en la Madre Tierra, y reconocerla a partir del caminar, reconocerla a partir del pasar tiempo a su lado, reconocerla a partir de transitar y darnos al abrigo de su falda, es una de las
herramientas importantes para la educación en lo sensible, para la educación en el misterio que suponen todas las formas de vida que se gestan sobre la madre tierra. Pues seguimos en Conexiones dialogando respecto de este tema. Quédense con nosotros, ya estamos de vuelta. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Bueno, ahora para seguir tejiendo los nudos para trenzar este tejido social en la comunidad de Tocaimita, se ha pensado cuál es el papel de la escuela. Y ante todo se concreta la idea de poder desarrollar una propuesta con una educación autosostenible. Trabajar desde una mirada de una educación comunitaria, es decir, donde prima el concepto de los sujetos en comunidad y en relación con esa comunidad, para poder, ¿qué? Poder develar todos estos conocimientos que tienen ellos y poder generarse procesos de reconocimiento como sujetos que tienen una cantidad de saberes y como sujetos que conocen el territorio y como sujetos que conocen parte de la historia también de Colombia, una historia que se dio en las zonas rurales porque en la ciudad la hemos vivido también de otra manera. Entonces, pensar en unas apuestas de educación comunitaria es pensar unas apuestas de transversalizar el currículo desde los saberes que ellos tienen y desde las bondades que tienen su hacer. Un aspecto importante es que los grupos indígenas les han como facilitado poder constituir, por ejemplo, la Guardia Infantil y Juvenil Afro, como parte de esa guardia infantil indígena, que son niños y jóvenes que están trabajando porque generar procesos de paz, así sea al interior del grupo humano que tienen ellos o de los amigos, y poder conversar sobre los conflictos y cómo solucionarlos, para que el fenómeno de la violencia no les dé insumos para decir hay que eliminar al otro, sino desde el diálogo y la conversación. Otro elemento importante es poder fortalecer los procesos identitarios como pueblos afro, como pueblos indígenas, en este caso más pueblos afro, para poder mantener como una opción que les dé fuerza y vitalidad es la relación que tiene naturaleza, tierra, arte y saberes. Estos saberes culinarios, gastronómicos, estos saberes sobre el cultivo de las plantas, sobre la crianza, la partería, que será otro elemento importante, y estos saberes alrededor también visibilizados desde el arte y desde la relación con la naturaleza. Así que, aunque se conocen unas condiciones de vulnerabilidad, porque se han identificado, pues se puede pensar en pedagogías otras o pedagogías de frontera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos niños que los ubicamos al concepto de frontera entendido como en un límite, pero también entendido como un límite para cambiar y para mejorar. Tenemos unas infancias en estas condiciones de vulnerabilidad que están muy próximas a seguir reproduciendo el círculo de la violencia. Y eso preocupa y eso permite que lleguemos a estos sectores para trabajar con estas infancias. Entonces, por eso un ejercicio está muy cerca desde una mirada intercultural educomunicativa. Es decir, cómo construir y cómo desarrollar, por ejemplo, una emisora en el barrio. Y sobre eso se está empezando a fortalecer el ejercicio con estos jóvenes, con estas niñas, adolescentes y también con la comunidad, para poder atender a estas infancias que se encuentran en condiciones muy vulnerables, no solamente de pobreza, sino desde la vivencia de sus derechos.
Conocimiento. Conocimiento. Comunidad. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La Universidad Intercultural del Estado de México celebró el Día Internacional de la Partera, realizando una jornada especial dedicada a reconocer y fortalecer el trabajo de quienes acompañan la vida desde su inicio. Fue un evento gratuito dirigido a parteras, estudiantes, egresados y público en general. Este encuentro fue una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la partería en el contexto intercultural. Compartir saberes y fortalecer redes de cuidado comunitario y salud con un enfoque humano es indispensable para el crecimiento social. Se reconoce la importante participación del Dr. Carlos Alberto Leal Reyes en el taller titulado Vocaciones informativas libres de estereotipos de género, como parte de las actividades organizadas por el Comité de Género del plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la UAMX, llevado a cabo el 19 de marzo. Este taller, que fomenta la reflexión sobre la igualdad de género en los medios y las profesiones, fue una excelente oportunidad para promover un enfoque libre de estereotipos y para fortalecer la formación integral de los estudiantes. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estamos platicando con Mauricio Gutiérrez acerca de las caminatas rituales al Iztaccíhuatl. Y como hemos dicho, esta actividad es importante no solo por una situación física, sino también dimensiones que atienden a lo espiritual. En este sentido, Mauricio, ¿en qué consisten estas caminatas rituales? ¿Cómo se realizan las invitaciones? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Quién asiste a este tipo de recorridos? ¿Y qué sucede durante el trayecto? Pues lo que nosotros hacemos es esa caminata de una noche y mediodía. Algunos caminan una noche y un día entero, porque también esperamos en el fuego, haciendo un total de 2 noches, una noche en donde caminamos y otra de velación al fuego. Entonces sí llega a ser como a veces un intenso para el cuerpo. El cansancio a veces nos vence. Sin embargo, nunca falta alguien que hace sonar el atecocoli para levantarnos y poder contemplar el amanecer. Para eso vamos. Para estar en ese instante en donde te postras frente a la inmensidad de la blancura y del rostro de la montaña, esperando, a pesar de que tu cuerpo siente la mordedura del frío, del hambre y el desvelo. Tú esperas, ofrendando copal, cantos, silencios, hasta que poco a poco puedes contemplar la manifestación del águila que despliega sus alas luminosas abrazando la montaña, y ese glorioso momento en donde sabes que ya está cerca, que ya viene. Contemplas cómo la oscuridad y el frío ceden ante el astro pletórico que asoma su rostro radiante por sobre el plexo de la mujer blanca. En ese momento muchos nos rompemos, quebramos en llanto, agradecemos, nuestro espíritu agradece. Sentimos que por momentos se eleva junto con las alas luminosas de ese águila. Y el ascenso anual que realizamos ahora ya se ha realizado en el mes de noviembre. Quizá en sus inicios fue en otras fechas, pero se fue estableciendo en ese mes. Y si no me equivoco, al parecer coincide con el Tepeilhuitl o las fiestas, celebraciones que hacía la antigua cultura náhuatl en ese tiempo a las montañas. Los ascensos fueron pensados, como le comento, en un principio para practicantes de artes marciales,
para forjar sus cuerpos y su carácter a través del sometimiento a la naturaleza de la montaña, para desarrollar un temple que no encuentras entrenando en un gimnasio o en un dojo, y por supuesto, con la intención de adquirir conciencia de lo sagrado, a través de la contemplación y exposición del cuerpo humano a los elementos de la montaña, como sus fuertes vientos, el agua helada, sus veredas, cañadas, valles, barrancos, tormentas, el cansancio, el dolor, el hambre, el frío, el calor del fuego y por supuesto también a esos momentos cuando compartes la fraternidad, la hermandad de quien camina a tu lado. Y pues hasta ver lo que para nosotros es el punto máximo, el éxtasis de este ascenso ceremonial, que es la espera y contemplación de un momento llamado amanecer. Creo que la montaña con sus aconteceres conquista el rostro y el corazón de quienes van, y ellos son los que invitan a sus familiares. La invitación se hace de persona a persona. Invitan a sus amigos, seres queridos, alumnos, amigos a que vivan la experiencia de la montaña, de lo sagrado, de la cercanía que hay también con pues lo que podemos compartir de la cosmovisión antigua de México. Por supuesto, pues la invitación, además de ser de persona a persona, se hace por las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Se utilizan esos medios. Y pues yo creo que para mi padre también ha de ser como pues, muy diferente, ¿no? Donde tenía que esperar él al menos meses para que un amigo lo invitara. Ya, es nostálgico un poquito. Gracias, Mauricio. Y bueno, desde estas experiencias, pensar, por supuesto, en la serie de elementos que uno puede llevar a la montaña es importante, no solo por el aspecto, digamos, de cargar estos elementos, ¿no? Del llevar estos elementos en la espalda, sino también por un ejercicio de conciencia y de responsabilidad, de respeto frente al espacio en donde vamos a estar, en donde vamos a visitar. Así que pues pensar en estos elementos, pero también en las experiencias que nos has relatado como las más hermosas y las más difíciles que por supuesto se tiene al visitar estos espacios, pues nos abre la imaginación y la sensibilidad para incluso disponernos y realizar estas actividades. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Chimitesheji. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta cápsula, en donde nos dedicamos a explorar nuestras comunidades para compartir los saberes de nuestras abuelas y abuelos. La comadreja es un mamífero pequeño que se distribuye a lo largo de Europa y Norteamérica, incluyendo a México. Este pequeño animal de pelaje rojizo tiene una gran presencia dentro de comunidades como Santa Ana, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, ya que muchas personas le temen, pues este mamífero se roba los pollitos o gallinas para comérselos, atacando en las noches principalmente. Es por ello que hace algunos años se asesinaban a diestra y siniestra a estos animalitos, y actualmente es un poco más difícil poder verlos cerca de zonas pobladas. Sin embargo, ¿sabías que a partir de la comadreja se puede elaborar medicina? Antes, cuando nuestros abuelos lograban cazar uno de estos animalitos, lo aprovechaban, pues a partir de él se pueden preparar brebajes y pomadas para calmar malestares. Incluso se cree que puede alejar a las malas vibras. Para calmar el dolor de cabeza o huesos, así como prevenir la inflamación de los pulmones, se elabora una pomada con la grasa que desprende la carne del animal junto a otras hierbas. Para alejar a las malas vibras es un poco distinto, pues tienes que poner a hervir la carne de la comadreja con distintas hierbas como la ruda, el té de monte, la hierba de sopilote y muchas más, para después darte un buen baño con esta mezcla. Así lograrás curarte de aire, espanto y otras enfermedades del alma. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para descubrir más de nuestras comunidades. Poku. Hasta la próxima.
Agradecemos a Lidia Jerónimo Miranda por la información proporcionada. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos a Voces y Visiones. Mi nombre es Roberto y el día de hoy les voy a contar un poco de la película Ruido, estrenada en el año de 2022, la cual es protagonizada por Julieta Egurrola. Esta película relata a una madre que en la búsqueda de su hija es conducida a una red de apoyo donde establece vínculos con otras mujeres y cuyas vidas han sido destruidas por la violencia. Ruido es una película impactante que aborda la desgarradora realidad de las desapariciones en México y la lucha incansable de las mujeres por justicia. La trama sigue a Julia, interpretada de manera extraordinaria por Julieta Egurrola, quien, desesperada por la falta de acción de las autoridades, decide liderar su propia investigación para encontrar a su hija desaparecida, Gertrudis. La película destaca la ineficacia y desinterés de las instituciones gubernamentales ante la creciente cifra de desapariciones en el país. Siguiendo la línea de otros filmes mexicanos contemporáneos como Sin Señas Particulares y La Civil, Ruido representa la valentía y determinación de las mujeres mexicanas que luchan contra la corrupción y la injusticia. La directora, Natalia Beristain, logra transmitir autenticidad al explorar el espíritu de lucha de estas mujeres, fusionando la ficción con testimonios reales de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Julieta Egurrola brilla en su interpretación, transmitiendo la impotencia y aflicción de su personaje de manera conmovedora. Su actuación, respaldada por una larga trayectoria en el cine y el teatro, captura la complejidad emocional de una madre que se enfrenta a la desesperación y la esperanza en su búsqueda. La película, a través de su título, Ruido, busca despertar a la audiencia y fomentar el diálogo sobre temas urgentes como la complicidad entre autoridades y grupos delictivos, la represión gubernamental y los riesgos del periodismo independiente en México. Ruido resuena con la potencia de un clamor colectivo por justicia, igualdad y empatía en la sociedad mexicana. La película se presenta como una crítica punzante a una realidad donde la vida humana parece tener menos valor que edificios y monumentos. Ruido se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. La información de esta cápsula fue obtenida del sitio web Cines Sin Fronteras. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esto fue Voces y Visiones. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. A través de la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, la UIM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIM, te esperamos. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca de la caminata ritual al Iztaccíhuatl con Mauricio Gutiérrez y nos acercamos poco a poco al final de esta charla. Precisamente como parte del cierre, Mauricio, platícanos cuáles son los cuidados esenciales o cuál es la preparación que debe tener aquella persona que requiere, que tiene la intención de ascender al Iztaccíhuatl. Por una parte se encuentra el equipo básico para la montaña, que es la lámpara tipo minero, el saco de dormir, el bajo alfombra, la casa de campaña, impermeable para la casa de campaña, que este puede ser un mueble de cristal, un plástico. Recomendamos que sean botas que protejan el tobillo, un tenis que sea un buen agarre, la mochila, y
y ya cobijas. Pues buscamos ir a la montaña con nuestras posibilidades, con lo que tenemos. Normalmente, por ejemplo, para el lugar a donde vamos, se recomienda una casa de 3 a 4 estaciones, o que sea impermeable, mínimo que sea impermeable, que sea ropa de secado rápido, de poliéster, tanto de arriba como abajo, botas, por supuesto, que protejan el tobillo y que sean ligeras. Algunos recomiendan los bastones. Todo ese equipo es como muy costoso y muchas veces ahora ya se ve mucho en las redes sociales que de guías de montaña, principalmente, que te dicen no subas a la montaña si no tienes el equipo adecuado. Eh, pues obviamente vamos a buscar la forma de ir a la montaña, aunque no tengamos esos recursos. Y para eso tratamos de compensarlo con ir con cuidado, ¿no? Y seguir ciertas reglas. Y aún así, yendo con todo el equipo, tienes que apegarte a ciertos cuidados que debes de tener a la montaña con mucha mayor razón si no vas con ese equipo que ahora ya se utiliza, ¿no? Y a mí me genera un poco de conflicto. Es algo que todavía no he podido como armonizar, lograr un equilibrio, porque la forma en la que, por ejemplo, suben los tiemperos, pues es muy diferente a como están en las redes o los consejos que te dan las personas que saben de montañismo, que tienen sus certificados de montaña. Pues es muy diferente, ¿no? Es más, si no conoces las rutas, muchas veces te dicen, no, pues no subas. Es, creo, un arma de doble filo. Pero bueno, básicamente se divide en dos. Y lo que le enuncio es la primera parte, que es el equipo básico. De ninguna marca en específico. Obviamente eso implica que tú vas a sentir el frío, vas a sentir cansancio, porque muchas veces ese equipo pues tiene otro peso al de sleeping de pluma de ganso. Y uno va con un sleeping que no sé, a veces nos presta, no conseguimos. El peso, las dimensiones es diferentes, pero vamos con el esfuerzo, vamos con el entusiasmo, buscando adaptarnos y que esos elementos no sean un impedimento. Pero ese es el equipo básico. Por otra parte está el equipo ceremonial, que consta de una vela, ocotes, cerillos, encendedor, tabaco, copal, vela, locote, el cerillo, encendedor, con eso. Y bueno, pues hay que llevar alimentos de marcha y alimentos para el campamento base. Igual, estos pueden ser muy variados. Lo que nosotros llegamos a recomendar es que evitemos llevar productos que puedan fermentarse o que caduquen rápido. Se puede llevar sopas instantáneas, lo más común, enlatados, pero ya ahora no son enlatados, no son por ejemplo, atún que venden en bolsita. En lata no, porque pues la lata pesa más y ocupa más espacio, entonces es muy incómodo luego cargarla. Hay algunos sobrecitos de Gerber que venden de puré de frutas, esos son muy ricos y sí te dan un power up. Por supuesto que están las barras energéticas especializadas para las caminatas. Y pues evitamos eso. Por el agua, por ejemplo, mire, parte de la intención de la montaña es solamente, quieres ir, esta es la información que necesitas, les damos la información del equipo básico y les damos la recomendación, lleven 2 botellas de agua vacías, no sé, de PET,
porque pues ya, sin más, ¿no? Sin más, ya tienen que obedecer. Esa es la recomendación. Buscamos adaptarnos ya ahí en la montaña. Y por el miedo, la preocupación de que no haya que tomar, en lugar de llevar las las dos botellas de agua vacías, hay quien ha llevado un paquete de, no sé, de nada, creo que son 12 botellas de 1 litro de agua. Está intenso porque pues ya luego a la hora del que comienzan el ascenso, la están cargando y ¡fum! No, pues comienzan a repartir el agua, por ejemplo, ¿no? Las botellitas. A veces buscamos eso, que hacerlos enojar de alguna forma. Y bueno, por lo regular en el equipo de primeros auxilios llevamos vendas de 5 centímetros, gasas, aspirinas, paracetamol. Llegamos a llevar nuestro kit de ventosas, las mantas térmicas, silbato, una linterna extra. A veces llevamos esencias, menta, eucalipto. Pues básicamente eso conforma nuestro equipo básico de primeros auxilios. Y pues recomendamos respecto al acondicionamiento físico 1 mes antes comenzar a trotar, caminar, correr. Si quieren tener como una preparación previa, ¿no? Al menos una semana, lo mejor que puedas descansar y alimentarte. A veces hay personas que por la actividad que tienen en el trabajo, no sé, no pueden hacer nada de eso y solamente el mero día, pues comienzan a hacer la caminata y hay quien sí resiste. Hay personas que han hecho ejercicio y no. Fíjese que ahí tuvimos una experiencia muy interesante con un amigo de mi padre que se llama Elfego. Entonces era muy clara la diferencia, ¿no? Nuestro grupo, mi padre y yo liderábamos un grupo de personas que no hacían ejercicio, o sea, estaban estudiando medicina tradicional mexicana, tenían y querían ir a la montaña, ofrendar, tenían la actitud y el espíritu. Y el Elfego es dueño de un gimnasio y pues invitó a los que acuden a su gimnasio, bien, ya imaginará, bien fuertotes. Pues resulta que el equipo del Máster Elfego, no todos, se fueron rezagando en comparación al equipo que nosotros llevábamos, ¿no? Personas que nos acompañan ya de una edad avanzada, 60, 70 años, que van cargando una bolsa de mandado, o sea, aparte de la mochila que llevan en la espalda, para ofrendar alimentos, o sea, y no te dicen, y les dices, déjeme cargar su bolsita. No, 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 es mi ofrenda. ¿Y qué trae de ofrenda? Ya lo verán hasta allá arriba. Es el caso de la maestra Tere, ¿no? Una médico, también que es estudiosa de la medicina tradicional mexicana, de los saberes ancestrales. Y bueno, ella llevó una ofrenda y no dejó que nadie cargara su bolsa de mandado y no nos decía que tenía ya hasta que llegó al campamento base y comenzó a repartir tlacoyos que traía cargando como una forma de ofrenda. Pues recomendamos eso, que al menos con 1 mes, 3 veces a la semana,
puedan caminar, trotar, correr. El descanso, por supuesto, es importante antes de... Y llegamos a formar pequeños grupos, también eso llega a ser un poco difícil, en donde realizamos ascensos de práctica al Iztaccíhuatl, al Nevado de Toluca, vemos tipos de marcha, aprendemos a caer, vemos tipos de caída, cómo sostener el piolet, cómo utilizar los bastones, pero eso lo hacemos 1 o 2 veces al año y extendemos la invitación, no todos pueden. Pues es muy vasto todo este tema de la montaña. No sé, incluso a veces con ideas prácticas encontradas, no sé, llego a la reflexión de hacer una distinción entre un ascenso ceremonial o más bien un ascenso tradicional a un ascenso profesional, tal vez, ¿no? Hay formas diferentes, diversas de realizar y caminar por la montaña. Y se puede ver desde el equipo que utilizan las personas, las intenciones, las prácticas culturales que se realizan en torno a ella, mientras unos van a conquistar y atacar a la montaña, que está padre, se escucha también bien chido, pues otros piensan en agradecer, en ofrendar, y pues no sé, a veces me sitúo al menos entre esas dos líneas, y me planteo cómo poder generar una armonía, un equilibrio entre ambas, ¿no? Llegamos a ser rechazados por los de la parte tradicional, no todos, algunos nos aceptan, incluso hasta nos comparten algunos graniceros su conocimiento, y por la parte de los profesionales de la montaña, ¿no? Gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias por cada una de las reflexiones que has compartido con el auditorio en esta ocasión, y vale la pena destacar también que cuando hablamos de caminata ritual no nos referimos a la práctica de una doctrina religiosa en específico, sino que sobre todo la dimensión de lo ritual pasa, como lo has señalado a lo largo de la entrevista, por el reconocimiento y por la capacidad de conciencia, por esto que podríamos denominar como esa capacidad no solo reflexiva, sino también corporal de saberse dentro de un territorio, de saberse en relación con ese territorio, de saber que en esa relación están involucrados un montón de otros seres vivos, comprensibles, incomprensibles, materiales, intangibles, que hacen que nuestra presencia precisamente sea lo que es, que hacen que nuestra presencia se lleve a cabo, tenga lugar en ese espacio, y que para que ese espacio pueda permanecer, pues es necesaria también esa relacionalidad de la que somos parte. En eso consiste a grandísimos rasgos justo esta experiencia de lo ritual, y agradecemos mucho que hayas hecho énfasis en estas experiencias. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado en Conexiones. Esperamos en otra ocasión poder platicar mucho más a profundidad respecto del tema. Esto es Conexiones, no se vayan. ¿Te gustaría aprender la lengua de tus abuelos? En la UIM podrás encontrar la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde se analizan procesos socioculturales y lingüísticos de pueblos originarios, con el fin de formar profesionales capaces de traducir e interpretar lenguas originarias. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Capoeira con Tanis Huerta. Yo he practicado la capoeira alrededor de 23 años. Comencé en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa,
Ahí unos compañeros practicaban, unos amigos míos practicaban, me invitaron a su grupo a ver las clases y bueno, comencé, era capoeira contemporánea, entonces comencé pues, alrededor de un año entrenando capoeira contemporánea y después conocí el capoeira Angola y me gustó mucho ese estilo de capoeira y bueno, después con el tiempo fui entendiendo más cosas y ya me metí a una escuela y me comprometí con un grupo para trabajar, que fue el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Y desde ahí prácticamente la que practico es Capoeira Angola. Mis mestres dentro de la capoeira, bueno, yo creo que han sido varios, pero yo creo principalmente a quien yo le agradezco y quien aprendí mucho de la capoeira fue al profesor Mioca, que él llegó a México, él venía de Brasil, llegó a México y estuvo viviendo con nosotros alrededor de 6 años. Y yo creo que con él aprendí mucho de los códigos, de la filosofía, de las cántigas, de las secuencias de Capoeira Angola. Él me motivó mucho para estar en un grupo, para estar en el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Él me hizo alumno responsable, que quiere decir que es como un primer nombramiento, que uno puede dar clases cuando no está el profesor o el trinel o el contramestre. Uno puede dar clases. Él me enseñó todo eso, entonces prácticamente por él es que sigo en la Capoeira Angola, ¿no? Y también, bueno, mi maestre Pede Chumbo, que él es el responsable del Centro Esportivo de Capoeira Angola. Y bueno, también hemos aprendido en los diferentes encuentros, hemos tomado talleres, pláticas con diferentes maestres de Capoeira Angola, como es Mestre Robelbao, Mestre Felipe Santo Amaro, Mestre Peleda Bomba, ¿no? O sea, de mestres que son de la vieja guardia y también mestres más contemporáneos, ¿no? También una influencia muy fuerte para mí fue Mestre Ciro, que él también fue alumno de Yo Pequeño, ¿no? Que yo estuve un tiempo viviendo en Brasil y estuve prácticamente entrenando con él. Él me llevó a conocer a Mestre Yo Pequeño. Yo creo que ellos son de los principales mestres de los que he aprendido. Y bueno, también a veces cuando he tenido la oportunidad de estar de viaje, he visitado algunas academias en Estados Unidos. He visitado mucho la academia de Mestre Joao Grangi en Alemania, la academia de Mestre Rosalvo. Y bueno, pues esos son como siempre buscando aprender también, ¿no? De los antiguos mestres y también de los mestres contemporáneos, ¿no? Y entonces siempre que está la oportunidad de aprender un poco más sobre Capoeira Angola, pues la sigo buscando hasta el día de hoy. Capoeira con Tanis Huerta. Bien, pues a partir de este tema me parece que se ha despertado el interés en nosotros, en nosotras, para acudir a algunas de estas prácticas de ascenso a las montañas desde una dinámica distinta, ¿no? A lo turístico, a lo comercial, a lo escenificado incluso, sino más bien darnos cuenta que ante todo representan condiciones de contacto con otros elementos que bajo ciertas cosmovivencias son sagrados, son seres que tienen vida y como seres o entes con vida también generan un vínculo, una interacción con nosotros mismos. De esa manera, darnos cuenta que el habitar un espacio no es una cuestión de posesión, sino más bien una cuestión de coexistencia, de cohabitabilidad, de relacionalidad que nos pone en sintonía o que nos involucra en una misma sintonía con el todo, con el cosmos. Efectivamente, pero creo que esta dimensión de asumir a la montaña como un ente vivo es una de las características también a destacar cuando se habla de la ritualidad del caminar de las personas sobre la faz de la madre tierra, y que no tiene que ver para nada con hacer cumbre, que no tiene que ver para nada con lograr pasar los 10,000 metros y dejar una bandera en la cima, sino que tiene que ver precisamente con la capacidad de reconocimiento de que somos una pequeña entidad viva dentro de una trama muy compleja y muy amplia que supone lo vivo, de que somos una presencia cuya responsabilidad
radica precisamente en mantener vigentes, en mantener significativos los vínculos que hacen y que tejen esa vida alrededor nuestro y que por lo tanto hacen posible precisamente nuestro propio existir, nuestro propio caminar, nuestro propio estar. Entonces agradecemos mucho la posibilidad de compartir este tema en este espacio y de la misma manera agradecemos al equipo de producción que hace posible Conexiones. Agradecemos la participación de Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.